Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos, hermanas, a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos como usted lo hace cada día de la semana, en la tarde, a las 7 de la tarde. Principalmente hemos comenzado con esta serie de estudios cuando la iglesia ha comenzado a no poder reunirse, ¿verdad? Ya hace un mes y medio más o menos que estamos compartiendo la palabra de Dios cada noche para tratar de alimentar un poquito a la grey de Dios, alimentar un poco a los hermanos, hermanas, que como cada uno de nosotros extrañamos, ¿verdad? Conectarnos, estar juntos, compartir la palabra. Así que vamos a comenzar, hermanos. Vamos a leer primero el Salmo 46. Yo te invito a que podamos leer primero el Salmo 46. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Así que Salmos 46, versículo 1 al 7. Después vamos a orar y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo. Usted ya seguramente lo habrá leído. El título, Dejando nuestro yugo al Señor. Y qué interesante entender lo que el Señor nos pide en este tiempo, ¿verdad? Que pareciera que a veces las cargas, las tribulaciones, cada día pesan un poquito más. Así que vamos a entregar este tiempo leyendo el Salmo 46 del 1 al 7. Ojalá que usted tenga la palabra de Dios con usted. Y dice así el 46:1 del libro de Salmos: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida o removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre eterno, gracias por un día más, Señor, que nos permites compartir tu bendita palabra. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que fielmente queremos en un mismo espíritu, como una iglesia de Cristo, recibir la palabra de Dios en esta tarde. Señor, gracias por tu presencia, Señor Jesús, gracias por el sello de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que has traído a nuestra vida hasta el día de hoy. La salud, la provisión. Señor, nos has guardado, nos has protegido, nos has sostenido en tu bendita mano, Señor, y te damos gracias por ello. Señor, por favor, te pedimos que quites toda situación de confusión en los aires. Te pedimos que mantengas la señal de Wi-Fi de una manera fuerte, Señor. Te pedimos que quites toda complicación que pudiera estar traída por el mundo de maldad. Señor, nosotros confiamos en la sangre de Cristo y declaramos que tú tomas control en este momento, Señor, de todo lo que nos rodea. Te lo pedimos todo, Padre, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Nuevamente, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a aquellos que se van agregando a este tiempo de estudio de la palabra. Vamos al libro de Mateo. Mateo 11, versículo 28 al 30. Nos vamos a enfocar principalmente en el versículo 28. Mateo 11, 28 al 30. Si ya lo tiene, ahí vamos a leer la palabra. Y dice el versículo 28 de Mateo 11. Venid a mí, es un comando, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Vamos a desglosar más que nada el verso 28 y me pareció bonito en este tiempo por el que la iglesia, ¿verdad?, está pasando, y no solo la iglesia, sino cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo, tratar un poquito este versículo. ¿Y qué le quiso decir el Señor ahí en el libro de Mateo a aquellos que lo estaban rodeando? Recordemos que muchas veces el Señor se dirigió a los religiosos, se refirió o les hablaba con este tipo de declaración a aquellos que creían que por obras podían alcanzar la salvación, aquellos que creían, como los fariseos, que por conocer más la ley que el pueblo tenían diferente acceso a Dios o que tenían garantizada la salvación. El Señor constantemente luchó con esta falsa idea de que el hombre por el hombre puede lograr la salvación o acercarse más a Dios. Ahí donde el Señor dice, venid a mí, fíjense que lo primero que notamos ahí, el Señor no dice, hagan esto o hagan aquello y vengan a mí. El Señor directamente nos da el comando de buscar ese punto de búsqueda desde nosotros, pero hacia Él. No en el hombre, no en los dogmas, no en la religión, no en la ciencia, no en la filosofía, no en la nueva era. Lo primero que el Señor le dice a aquellos que lo estaban rodeando, decidan venir a mí, no busquen nada más, búsquenme a mí, decidan venir a mí. Ahí en el libro de Juan 14:6, si usted me quiere acompañar, si no después lo busca, Juan 14:6, el Señor Jesucristo, recordemos cuando Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí, les dice el Señor, comenzando el versículo 28. Ahora, lo tremendo en cuanto a la gracia de Dios en Cristo, es que fíjese que el Señor no le pone condiciones a nadie para que venga a Él. El significado de venid a mí es simplemente, crean en mí, vengan al Hijo de Dios, lleguen a ser discípulos, todos aquellos que están trabajados, que están cargados. Y ahora vamos a ver al ratito qué significa esto. Venid está en un comando la palabra, el verbo. Ahora, dice el Señor, no esperes a mañana. Yo no sé qué carga, yo no sé qué yugo, yo no sé qué trabajo hay en tu vida al día de hoy, en tu alma, en tu corazón, en tu mente. Estamos pasando por tiempos difíciles, ¿verdad? Como decimos todos estos días que compartimos la palabra. Tiempos de incertidumbre a lo mejor, para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Dónde vamos a recibir la palabra? ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué pasa si mi iglesia no abre nuevamente? En fin, hay un montón de situaciones que pueden estar al día de hoy cargando, trayendo un yugo que no es de parte del Señor sobre el alma y el espíritu de muchas personas. Venid habla de un comando y de algo constante que debe ser producido por nosotros. Eso es lo tremendo. Tenemos la salvación en Cristo, somos salvos por fe, pero en este caso en particular, cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, el Señor está diciendo, vengan a mí, les comando, pero ustedes tienen que iniciar la acción. ¿Se acuerda ya en Juan 4:14, cuando el Señor a la mujer samaritana le dice que Él es la fuente del agua viva? Ella buscaba el agua natural, el agua del pozo. Y el Señor dice, yo te doy la opción. Ojalá que tomes la decisión en tu alma, en tu espíritu, de venir al que te puede dar el agua viva, el agua que no solo te va a dar la salvación, sino que va a quitar todos tus temores, tus pecados, todas tus angustias, todo aquello que estaba rodeando la vida de aquella mujer samaritana, ¿verdad? En el libro de Juan. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahora, ahí la palabra cargados, hermanos, es muy importante ver que está en los tiempos o en las voces que está la palabra. Está en participio. ¿Qué significa esto? Puedo hacer un principio yo mismo de estar cargado con cosas que no vienen de Dios.
Fíjese que el Señor tampoco no nos pone en evidencia diciendo, vengan a mí o venid a mí, todos los que están trabajados y cargados por ustedes mismos, por errores o por la lucha por la mente o por lo que dejan pasar en su vida. Pero es bien claro que ahí el verbo cargados está hablando de algo que yo lo inicio o usted lo iniciamos, el cargarnos con cosas que no vienen de Dios. Está en una voz pasiva también, que significa que muchas veces lo que cae sobre mí o sobre usted, yo lo recibo y a través de lo que me rodea, temores, angustias, noticias, lo que fuera, yo comienzo a hacer un principio, encargarme y ponerme yugos en mi vida que no me convienen. A pesar de ser un llamado universal, el Señor en realidad le está diciendo a todos los que lo estaban escuchando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El llamado es universal. Pero realmente, hermano, hermana, este llamado está restringido solo para aquellos que estamos sintiendo en algún momento de nuestra vida cristiana ese peso, dice un autor acá, de usar la misma ropa de pecado, o la misma ropa de temores, o la misma ropa de dudas, o la misma ropa de desánimo, o de amargura, o de tristeza, o descontento. Cualquier ropa, cualquier yugo, cualquier cosa que nos hayamos cargado, porque nosotros hemos decidido permitir que lo carguemos. El Señor nos dice, vengan a mí. Vengan a mí y yo les voy a dar la solución de cómo pueden quitarse todo eso que ustedes han elaborado en su propia mente y en su alma. Puede ser pecado, puede ser autojusticia, puede ser amargura, puede ser enojo, puede ser dudas en cuanto a por qué el Señor está permitiendo lo que está permitiendo en nuestra vida. Puede ser autojusticia. ¿Por qué a mí? Señor, ¿por qué ahora me pasa esto? ¿Por qué le pasa a mi iglesia? ¿Por qué le pasa a mi familia? El Señor dice, vengan a mí. De la manera que estén cargados, si ustedes hayan permitido estar cargados, vengan a mí, dice el Señor. El Señor le habla a una audiencia judía que la mayoría de ellos se creían por su propia justicia salvos delante de Dios. Pero el Señor abre igualmente la puerta de salvación para el que no lo tiene como Señor. Si tenés el yugo de cómo agradar a Dios, no sabes cómo, tenés una religión, tenés una filosofía, estás en ocultismo, donde estés, pero hay un yugo, hay yugos en tu vida y realmente estás buscando al verdadero Dios. A ese grupo el Señor también aplica y le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero también aplica a lo mejor, hermano, para el hermano o la hermana, para usted, para mí, para aquel hijo, ya hijo de Dios, que de alguna manera está luchando con ese yugo, ese peso que no puede quitarse encima. Claro que el Señor al hablar así, mucho más rechazo encontró en el pueblo judío, ¿verdad? Él, como decimos, les dio vuelta todo el pastel. Ellos creían que ya tenían la solución en la ley de Moisés, aún viviendo igual o peor que los gentiles. Y sin embargo el Señor les dice, si no vienen a mí, el yugo, sea el que fuera que hay en tu vida, aún el yugo de no saber dónde vas a ir cuando vas a morir, aún ese yugo el Señor dice, yo te lo puedo quitar, yo te hago descansar. Al día de hoy, el peso, el trabajo de la vida diaria, hoy, en este tiempo, es insostenible. Aún para el sabio muchas veces que busca paz en la ciencia, no hay paz. La sabiduría del mundo, los consejos del mundo. Si usted supiera la cantidad de cosas que escuchamos cada día, no solo cuando hablamos con personas cristianas, no cristianas, cosas que escuchamos a través de los medios de comunicación regulares y a través de otros medios de comunicación no tan regulares, es increíble como para mucha gente es insostenible lo que están viviendo. No saben lo que va a pasar mañana. Se agregan yugo tras yugo cada día.
No solo hay tristeza, desánimo, ahora hay dudas, ahora hay pánico, hay ansiedad. En el caso del hipócrita, el que no tiene a Cristo, el que todavía no conoce al Señor, no siente el peso de pecado, está intoxicado con su propia justicia. Pero aún así, en el que no tiene a Cristo, como decíamos antes, hay muchas veces, hay yugos, hay cargas que a lo mejor no dicen nada, pero hay veces que son insostenibles, principalmente en este tiempo de ¿qué va a pasar con lo que tenía seguro? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar si salgo a un lugar que tengo que salir a comprar y de repente me contagio? Aún el hipócrita, que no siente el peso de algún pecado, o de muchos, pero al día de hoy, yo estoy seguro que está sintiendo el trabajo, la carga, el yugo de no saber realmente qué va a pasar con lo que lo rodea. Qué interesante, hermanos, que las palabras que usa el Señor, ahí donde dice trabajados y cargados o cansados, habla o nos muestra una figura de una persona con un gran peso yendo de un lugar a otro. Ese es el problema, sin poder parar. Y usted imagíneselo en su mente. Si usted está sintiendo de esa manera en algún área de tu alma, de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu iglesia, de tu ministerio, de tu liderazgo, imagínate que el Señor lo ve como si ese yugo todavía no lo entregamos a Él para obtener la paz, todavía lo ve como una carga que estamos llevando, realmente nos cuesta llevarla, pero no tenemos dónde dejarla descansar. De alguna manera también la figura de lo que nos muestra ahí el Señor es la de alguien que no sabe dónde dejar la carga y cada vez la fuerza disminuye más. Y esta es mi pregunta, ¿sentís a veces, más que nada en este tiempo, estás sintiendo que ya las fuerzas flaquean? ¿Estás sintiendo a veces que hay veces que no querés seguir luchando? El Señor te dice, venid a mí. Si estás cargado, si estás trabajado, venid a mí que yo te voy a hacer descansar. El perdido sabe que vive en iniquidad. Por otro lado, el creyente sabe que su vieja naturaleza de pecado sigue viva, sigue latente. ¿Qué nos quiere mostrar esto? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor? Aquellos que no tienen a Cristo y nosotros que aún teniendo a Cristo, día por día, de alguna manera y lamentablemente, hay veces que tomamos la iniciativa nosotros mismos de cargar yugos, pesos, cargas, que va a llegar un momento que no vamos a poder soportar. Todos somos invitados a dejar nuestro yugo sobre Cristo y tomar su yugo, que es fácil y es ligero, como dice ahí Juan 11:30. Es interesante ahí, hermanos, que el Señor también nos habla de que es algo continuo. Fíjese que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. También esos dos verbos hablan de que es algo continuo lo que estamos generando. Nosotros lo iniciamos, está en participio. Nosotros a veces, no solo que iniciamos la acción de cargarnos con yugos, con pesos, con cargas que no convienen, sino que lo seguimos manteniendo. Hay veces que nuestra propia naturaleza egoísta, nuestra soberbia, no nos permite dejar esa carga, dejar ese yugo. ¿Lo pensó alguna vez de esa manera? A lo mejor en nuestra relación con hermanos, con hermanas, nuestra relación con los hijos, el matrimonio, la iglesia, el trabajo. Hay veces que el Señor nos muestra y nos dice, déjame ese yugo, deja de actuar como si tuvieras que llevar esa carga de un lado para otro y no sabes dónde dejarla, te está cansando. Y ahí usted puede poner en su cajita de cargas, ¿verdad? O su yugo, lo que usted quiera poner o lo que usted está sintiendo. El Señor dice, tú estás permitiendo que se genere en tu vida. A lo mejor tu naturaleza egoísta, tu naturaleza soberbia, nuestra naturaleza soberbia, de soberbia con la vieja naturaleza de pecado. Nadie sabemos en realidad, hay veces que ni uno mismo sabe por qué hay cargas que uno sigue llevando. Por eso el comando del Señor, comenzando el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
Y dice el Señor, y yo os haré descansar. Qué lindo que la palabra descansar, hermanos, también ahí en griego es anapauo, y significa te voy a hacer rejuvenecer. ¿Se acuerda cuando le dijo a la mujer samaritana, yo te voy a dar un agua viva, va a saltar para vida eterna lo que vos recibas? No solo estaba hablando de la vida eterna en Cristo si lo recibía ella y confiaba en Él como Señor y Salvador. El Señor le está hablando de esa comunión, de esa paz que ella iba a sentir diariamente desde el momento que entendiera que el Hijo de Dios le había dado la salvación. El Señor dice, yo te puedo hacer rejuvenecer. Y otra vez la pregunta, hermano, hermana, joven, cristiano, amigo, amiga, ¿qué es lo que no te deja rejuvenecer en esa carga? ¿Hasta cuándo vas a aguantar llevándola? ¿Hasta cuándo vas a aguantar cuando el Señor te dice, yo no solo te puedo dejar o hacer que me la dejes a mí, te vas a sentir rejuvenecido para tu matrimonio, para tu iglesia, para tus hijos, para tu trabajo, para tu ministerio? Ahí cuando el Señor dice, yo os haré descansar, entonces es rejuvenecer. Y qué interesante, hermanos, que también en el original encontramos el símbolo en esas pocas palabras de una persona en completo silencio, apreciando la quietud de Dios, pero no solamente diciendo, bueno, Señor, voy a hacer lo que tú me dices, voy a mirar la naturaleza, voy a dejar mi yugo sobre ti, voy a dejar mi carga. El Señor no está hablando de meditar. No estamos hablando de meditar, ¿verdad? En la naturaleza o en el árbol, porque eso nos puede llevar a otro tipo de desviación que no conviene, ¿verdad? Algunos empiezan meditando en la naturaleza, aún como cristianos, y han terminado lamentablemente a lo mejor siendo parte de lo que es el movimiento de la nueva era, ¿verdad? Que creen que el árbol es Dios, que la piedra es Dios, que el pez es Dios. No, no está hablando el Señor de eso. El Señor nos está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar de una manera que vas a apreciar en quietud y en paz en tu alma cómo yo comienzo a trabajar en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tu crecimiento espiritual, aún en tu economía. Qué interesante, ¿verdad? Todo lo que encierra que Él nos va a hacer descansar. El Señor dice, empezá, solamente dame todo lo que sentís, lo que no te conviene, que no viene de mí, dámelo a mí. Y solamente empezá a disfrutar la presencia del Espíritu Santo, mi palabra, la oración. Empezá a disfrutar mi presencia y vas a ver la quietud de Dios trabajando en tu vida y en todo lo que te rodea. Está en una voz media, lo que significa que yo participo de la acción, hermanos. Yo participo de la acción y soy beneficiado por decirle, Señor, te entrego todo lo que siento. Te entrego todo lo que está pasando a mi alrededor. Te entrego toda angustia. Señor, te entrego toda duda, todo desánimo, Señor. Lo que fuera que usted está sintiendo. El Señor dice, entrégamelo a mí. Pedí perdón, porque de alguna manera todo lo que estamos sintiendo, lo que nombramos, de alguna manera es pecado. La palabra nos dice que aún la falta de fe es pecado, ¿verdad? Si tengo desánimo, angustia, amargura, tristeza, enojo, ansiedad de qué es lo que va a pasar, de alguna manera, estoy cayendo en la fe. Y si estoy cayendo en mi fe, en el poder de Cristo, estoy pecando. Pido perdón al Padre en el nombre de Cristo y digo, Señor, te pido que ahora tú empieces ese avivamiento espiritual, que en este momento a lo mejor no lo puedo sentir. Yo te dejo mi yugo, te dejo mi carga, te dejo mi peso. Te suplico, Señor, yo tomo la decisión de entregarte todo. Te suplico que empieces a obrar en mi vida. ¿Y por qué de alguna manera, hermanos, el Señor nos dice, y yo te voy a hacer descansar? ¿Por qué como cristianos usted y yo debiéramos descansar constantemente en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, en la cruz, en su resurrección, en las promesas de la palabra? ¿Por qué usted y yo
debiéramos constantemente saber que el Señor me va a descansar. El descanso del cristiano debe existir porque usted y yo no hay ninguna respuesta que no tengamos desde la Biblia relacionado con nuestra vida, nuestra muerte, nuestro futuro, nuestra familia. Todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados para siempre por el Señor Jesucristo. Ahí, si usted quiere anotar y leerlo después, el libro de Colosenses 2:13, dice la palabra de Dios: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué podemos tener temor como hijos de Dios habiéndolo recibido como Señor? Sabemos que ya no hay pecado en nuestra vida. Posicionalmente estamos delante del Padre con vestiduras blancas por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué otro temor podemos tener? ¿Qué pasará con la vida? ¿Qué pasará con la muerte? ¿No dice la palabra que nuestros días están contados? Siempre repetimos esto, hermano, hermana. La vida del cristiano termina. Y aunque no querramos, termina ahí, cuando el Señor dice: es tiempo de venir a casa. La vida del creyente termina cuando el Señor considera que tu ministerio sobre la tierra ha terminado. No hay ningún tipo de estándar de que por qué hay cristianos que mueren jóvenes, hay cristianos que mueren ancianos, por qué esto, por qué aquello. El ministerio de cada creyente en la tierra termina cuando el Señor dice: hasta aquí me serviste, ahora pasás el testimonio, otro sigue o otra hija mía sigue lo que tú empezaste, o a través de tu familia, o a través de tu ministerio, o a través de tu descendencia, o a través de lo que fuera. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Qué va a pasar en el futuro? El Señor Jesucristo dijo que estamos en sus manos. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo no pasará? Cuando Él diga: cumpliste lo que te mandé, es tiempo de venir a casa. ¿De qué vamos a tener temor o de qué nos vamos a cargar? Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad o no? Si dejamos que el Señor nos guíe, hermanos, y escuchamos su voz, sabemos que estamos guiados por la voluntad de Dios. Y aunque todos de alguna manera hemos tomado y a veces seguimos tomando decisiones equivocadas, el Señor dice: mi gracia y mi misericordia es tan grande en Cristo, en mi Hijo, que te pido que te arrepientas, pedí perdón, volvé a la comunión conmigo y yo te sigo mostrando mi perfecta voluntad para mi vida. Ahí el libro de Primera de Juan 2:17. Fíjese lo que dice la Escritura. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No solo está hablando de eternidad, el versículo 17. El apóstol Juan está diciendo: el que permanece en la voluntad de Dios camina con Dios y toma decisiones que no solo agradan a Dios, sino que le dan bendición a la persona que las toma, a su familia, a su grupo, a aquellos que lo rodean. ¿De qué vamos a tener miedo? ¿Por qué nos vamos a cargar? Nos vamos a trabajar, ¿por qué vamos a agregar yugos? A lo mejor de, como decíamos, de temor, de angustia, de desánimo. Todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito celestial. Usted y yo tenemos la tremenda bendición de entender eso y de creerlo por fe, que no lo entiende el mundo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Se acuerda? Allá en Romanos 8:38. Y lo más importante es lo que nos declara el Señor. Aquí en el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Volviendo a Mateo 11:28, el Señor nos comanda: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
te voy a hacer descansar de tal manera que aún en la quietud y en la paz que vas a sentir, vas a empezar a ver el tremendo trabajo que empiezo a hacer en tu vida, en la vida de los que te rodean, en tu ministerio, en tu crecimiento espiritual, en tu familia, en tu matrimonio. Ahí en el 11:29 de Mateo hay otro comando que el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué yugo nos ha puesto el Señor desde lo que lo hemos recibido como Señor, como Salvador? Ninguno. La ley de Moisés era un yugo tremendo para el pueblo judío. Pero en Cristo, hermanos, en la edad de la gracia, ¿cuál es el yugo que nos pide el Señor? Lo único que el Señor nos pide, ¿se acuerda? También ahí en Juan, cuando el Señor dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Qué mandamiento nos pide el Señor? Que nos amemos unos a otros, que crezcamos en la santificación, que amemos al hermano, que nos congreguemos. ¿Se acuerda ya la palabra en Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un yugo el del Señor Jesucristo que no tiene peso, porque aun cuando leemos la palabra, cuando nos arrepentimos y cuando queremos agradarle cada día más, no se toma como yugo, al contrario. Cada vez que sentimos que estamos mejor con Él y que hemos crecido espiritualmente, menos peso sentimos. Cada vez menos pesos en nuestra alma, en nuestro espíritu, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, te dice el Señor Jesucristo. Y yo quiero orar ahora, hermano, hermana, por ti. Vamos a hacer una oración clamando que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos reconocer lo que debemos entregarle a Él para que Él se ocupe de quitar ese peso de nuestra vida, sea lo que fuera? Mientras yo oro, si usted quiere hablar con el Señor y poner en los pies del Señor el yugo que está sintiendo, el temor, la carga, pidiendo perdón por ello, y yo creo que va a ser de bendición. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias por todo esto que nos has regalado en su vida, Señor, en la cruz, en la tumba vacía. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por toda bendición, misericordia que has tenido con nosotros. Señor, yo te pido en este momento, Padre, en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que tú toques el corazón de cada hermano, de cada hermana. Señor, yo te pido que les muestres y que puedan hablarlo en este momento contigo, Señor. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la tristeza? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la soberbia? ¿Cuál es la amargura? Lo que cada hermano o hermana pueda sentir, Señor, sabiendo que es un peso grande que no pueden sacar de su vida. Yo te pido que en este momento, Señor, Espíritu Santo, tú trates con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú sanes todo corazón, toda alma, que cada uno de nosotros, Señor, podamos volver a avivar ese don o esos dones que tú has puesto en nuestra vida desde el momento que nos sellaste con tu Espíritu Santo. Señor, queremos dejar las cargas, queremos dejar los trabajos, queremos dejar descansar, Señor, esta alma, este espíritu, que hay veces que se cansa, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, bendícelos, aligera su carga, Señor, háblales a sus corazones, tal vez a través de un sueño, tu palabra, la oración, el ayuno, tal vez a través de una predicación, de una alabanza, yo no sé, Señor, te pido que a partir de hoy tu pueblo, aquellos que están trabajados y cargados, puedan dejar ese yugo y esa carga en tus manos. En este momento, en este instante, Señor, yo te pido que sanes matrimonios, sana, Señor, cuerpos, te pido sanidad física
para aquellos que la están sufriendo, Señor, un tipo de enfermedad. Te pido sanidad matrimonial, Señor, en tus hijos. Te pido sanidad familiar, Señor. Te pido sanidad en las relaciones de padres con hijos, Padre. Te pido sanidad en tu iglesia. Te pido sanidad, Señor, en la economía de cada uno de tus hijos. Porque te lo pedimos todo, Señor, por favor, Padre bendito, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bendiciones, que el Señor te bendiga. Bendiciones en esta semana. Y siempre recordemos que Cristo vive. Gloria a Dios.